Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos al quinto y último episodio de Festivales desde Mar del Plata 2023, el podcast que Otros Cines y Micropsia coproducen con el auspicio de los amigos de Movie. Mi nombre es Diego Valle y aquí estoy con Diego Ler. ¿Cómo va, tocayo? Esperando la tormenta. Sí, acá estamos mirando el mar, grabando mirando el mar y viendo cómo los nubarrones negros se acercan y hay un viento. A la media tarde del viernes le podemos asegurar que parece se cae el mundo, se cancela Taylor Swift, se cancelan las elecciones, se cancela el país, para todo acá, no termina el festival, no hay premios. Esto es lo último que van a escuchar antes del apocalipsis. No, bueno, no tanto, pero sí queda hecha la aclaración de que en este último episodio, que es algo así como un recorrido, un balance, unos apuntes de lo que fue esta edición número 38, no vamos a hablar del palmarés por la sencilla razón de que no lo conocemos. Claro, de que eso será al día siguiente, o sea, el sábado 11. Pero sí nos permite ya haber estado, ¿cuánto? 8 días de festival. Una eternidad. Bueno, sacar algunas conclusiones de cosas que por ahí fuimos adelantando con algunos comentarios en episodios anteriores que tienen que ver con que en un festival cuyo contexto fue de mucha austeridad, de dificultades presupuestarias, de recortes, con quizás menos películas, menos salas, menos invitados que en lo habitual. Pero el mismo corazón. Decíamos. No, yo diría que hubo más corazón. Más corazón que odio. Más corazón que carencia. Creo que ¿no? Más corazón que odio es un buen balance para esta época del festival y del año y de la vida. Pero sí, yo lo noté mucho en las salas. Había como una especie de entusiasmo por que el festival se hiciera, por querer que se siga haciendo, por bueno, también un espíritu medio ligado a las elecciones. Hay un spot del festival en el que habla de que el festival está dedicado a los 40 años de la democracia. Hay una serie de consignas, verdad, memoria, justicia, democracia, qué sé yo. Y la gente aplaude fuerte. Yo diría que más que aplaude, sí, torea de manera muy fervorosa. Sí, hay algo como una cosa de apropiación y defensa del festival. Sí. Como hacerlo propio y defenderlo frente a las amenazas. Bueno, si se acaba el Inca, obvio se acaba el festival. Digamos, es medio como se ve venir. O puede pasar, qué sé yo. Siempre está esto de que no va a hacer las cosas que dice que va a hacer, pero digo, como que la gente teme en algún punto que no haya más festival de cine, no haya más cine argentino. Son, de hecho, promesas de campaña prácticamente. Con lo cual la gente festeja mucho. Hay otro spot que tiene que ver con la censura, con escenitas bastante breves de escenas censuradas durante la dictadura y que termina con una frase con nunca más. También es un... Sí, hay diferentes tipos de público también, ¿no? Porque hay... joven en general. Claro, sí. el predominante son estudiantes de cine, estudiantes marplatenses, universitarios, gente así como... O de otras Claro, ciudades, ¿no? Exacto. Y incluso cuando son las funciones de lo que sería la medianoche, que son un poco más temprano, pero se llaman hora cero, que tiene una cosa más rockera, más combativa. Incluso ahí se canta contra Milei, digamos. Sí, había un temita, una canción que hacían. Sí. Y aparte ponen música al mango, juegos de luces. Yo no había, o creo que no había sido muy... Hora Cero siempre fue el Ambassador, que es más un cine. El Colón es como un teatro en algún punto.
Y está muy bueno el clima. Es como sí, un clima se arma juvenil. un clima, sí que el Colón es incómodo como sala, pero es muy lindo el clima que se arma. Era, no sé, empezaba un recital de rock, parecía, ¿no? Sí. Con música del mango, con Los Redondos, Charlie, muy bueno el musicalizador. Sí. Así que no, hay un clima festivo, entre comillas, digamos, sí. También como un poco... Festivo / combativo. Claro, ¿no? / combativo. Muy joven, lo encontré más joven en promedio que otros años. Mi experiencia siempre es que el público, y es medio un clásico, que el Festival de Mar del Plata se dice, bueno, mucho jubilado, mucha gente que vive acá o gente que viene de vacaciones. Tal vez por la época del año cambió un poco para las vacaciones. Antes solía ser un poco más adelante, en noviembre, que por ahí ya la gente más grande por ahí ya se venía. Acá todavía está feo, está frío. Y vi mucho, no sé si estudiante de cine, pero no estoy preguntando a cada uno, pero dándote cuenta por el espíritu de la gente, mucho 20 y pico. Sí, no, totalmente. Gente mucho más joven que uno y no gente más grande que uno. Sí, y también como una muy buena predisposición de los organizadores de los dueños de las salas o los acomodadores de las salas. Hay como una bajada de línea de llenemos las salas, ya que no sobran las funciones. Entonces se hizo la costumbre de que se armen 2 filas, una con los que tienen el ticket comprado y otras con los que no, pero van a esperar a último momento para que los hagan pasar. Y efectivamente, cuando ya están por apagar las luces, ves que entra como un aluvión de gente y se llena en muchos casos hasta la fila 1, ¿no? Es muy impresionante que casi todas las funciones tengan un lleno prácticamente completo, con algunos eventos como, que ya creo que lo comentamos, el de Regman en el Auditorium o la Sociedad de la Nieve en el Auditorium, con 1000 personas cubriendo hasta el último asiento de una sala tan grande. Con gente que por ahí se quedó afuera, que eso a veces es un pequeño problema, porque puede ser que alguno viene tarde con entrada comprada y la gente entró, porque la emoción va... No, a mí pasó con, no me acuerdo en qué sala pasó. La del Ántimos creo que hubo. La del Ántimos, a uno lo rajaron porque tenía entrada comprada, pero llegó y ya no había lugar, entonces lo sacaron y se escuchaba que puteaba desde afuera, pero en un momento se fue alguien de adentro, me parece que le hicieron volver a entrar, porque no sé, si no podías concentrarte en la película, había un tipo gritando afuera. Con razón, ¿no? Porque digo... Bueno, pero son estos conflictos que pueden pasar cuando, si vos lo venís tarde en una película donde liberan la sala, y lo que es interesante, que a mí me gusta, es que la gente que va a segunda fila, no es que tiene entradas, o no tiene nada, va a ver qué onda. Como que puedes ir medio casi a cualquier película, y vas a entrar. Y si hay lugar, alguna fila queda, vas a entrar. Y me parece que es una buena... Porque también un pequeñño, para mí está bien, pero es un potencial problema del festival, que las entradas son muy baratas. Salen 500 pesos con toda la furia. Sí, pero y para el estudiante menos. 250. ¿Sí? Sí, wow, okay. La mitad. 250. Mucha gente compra entradas de películas a las que no va después. Entonces lo que pasa es eso. Tenés entradas de salas que están completamente vendidas, y como las compraste por las dudas, salen 300 pesos y las usás. No, y no solo eso. Esto me lo está bueno que la pueda usar otra persona. Tal cual, me lo contó Fernando Juan Lima, el presidente del festival, que todas las funciones tienen un porcentaje reservado para invitados y acreditados. Eso a veces no se llena, no hay pedidos suficientes, y los que piden a veces después tampoco van. Entonces, ¿qué hace? Quedan 15, 20, 30 butacas libres en todas las salas, y en alguna por el auditorio más. Entonces está bueno esto que hacen del last minute, ¿no? Que también en otros festivales se hace. Bueno, vos esperás y si hay lugar, entrar. Sí. Y en general veo que entra casi todo el mundo. Acá no era una costumbre, era algo que siempre pedíamos. En algún punto estaba bueno para que no sucedan estas cosas. Y yo creo que acá, al darse cuenta que tenían menos salas, pues no tienen ambasador, no tienen como salas que normalmente suelen servir para meter mucha gente. Claro. Las salas no son grandes, salvo la del auditorium. Me parece que es una buena respuesta dentro de las limitadas posibilidades que tiene el festival, así que en ese sentido está buenísimo. Buenísimo, así que me parece que como concepto, yo lo escribía en una columna para Telam, es como que el fervor, la participación activa y la buena predisposición de todo el mundo permitió, en líneas generales, sobrellevar las carencias y dificultades. Hubo como una cosa... Que en otros años o en otros ámbitos o en otros festivales la gente protesta, putea, no entro, no tengo, acá es hagamos todo lo posible, participemos. Hubo muchas funciones gratuitas, todas las del Colón fueron gratuitas, y la gente iba 1 hora y media antes para sacar su entrada, hacer la fila y participar de una manera muy efectiva. Me acordé de otra cosa que no sé si lo habíamos comentado la vez pasada, que hay grupos de WhatsApp.
Y me enteré que no hay un solo grupo de WhatsApp, no hay 3 grupos de WhatsApp. Que son, que tienen, uno sé que tiene más de 1000 miembros y los otros no sé. Hay uno que es de entradas, básicamente, de circulación de entradas. Que el que tiene, me sobra, no la uso, alguien dice me la das, le manda el QR, le manda el Mercado Pago, se resuelve directamente la línea. Está buenísimo que se pueda hacer eso directamente. Yo no puedo ir a una película, tengo la entrada, le puedo decir a alguien y se la mando. O bueno, le mando el código para que la imprima en la sala. Después hay otro que es de rides, de ir y venir a Buenos Aires. Claro. Quién viene, quién viaja, quién tiene lugar en el auto, quién no tiene lugar en el auto, quién manda en el coso, quién... O sea, está buenísimo. Eso como para ir compartiendo viajes. Y la tercera es, tipo, ¿qué se hace a la noche? ¿Qué planes hay? Donde la gente empieza a tirar, hay tal fiesta, armamos tal cosa, hacemos tal cosa. Hay gente que entraron en grupos que no es que previamente se conocían ni nada, sino que se armaron. Y me parece como 3 muy buenas ideas. Especialmente lo de las entradas para poder circularlas y lo de ir y venir a Buenos Aires, que debe ser buenísimo, pues están caros los pasajes. Totalmente. Como eso que decís vos, como lo que no hay en presupuesto, lo ponen la gente con onda, ¿viste? Y no solo necesariamente el festival, como que la gente se hizo cargo de, si hace falta que nosotros hagamos un pequeño esfuerzo por mantener el festival y qué sé yo, lo vamos a hacer. Y eso es emocionante en algún punto. Sí. Es como... Para mí fue una doble o triple burbuja, ¿no? Porque ya venir a un festival en un contexto eleccionario en el que está todo, uno igual con las redes o a la mañana, yo también escuchás la radio y te amargás, pero la sensación de que entras a las salas es como bastante reparadora y de estar en otro contexto. Y algunas películas igual te hacen acordar de la realidad. Tal cual. Eso es lo que es una buena forma de ir entrando en la conversación sobre películas. Hay muchos documentales, muchos son también sobre la realidad argentina, pero no sé si vamos a empezar por el lado de la realidad. Por ahí. Mira, podemos empezar por una que me gustó mucho. ¿Vamos en desorden de competencias? Sí, vamos a hablar básicamente de películas argentinas. De cine argentino sin necesidad de orden de cuál compite, si tiene posibilidades. No, podemos ir diciendo dónde se dio, pero digamos, una que me gustó y que me parece que engancha bastante con esto que venimos es El Empresario, una película que estuvo en la competencia argentina Gastón Celso. Germán Celso. Germán, no Gastón. Celso. Lo Celso. Sí, no, pero es SC. Sí. SC. Interesante esa película. No es una película extraordinaria o desafiante, no sé qué, en su forma, pero sí en el approach, en el enfoque, el punto de vista y algo que está faltando mucho en este momento, que es escuchar la otra campana, el otro punto de vista. Contemos mínimamente de que va el padre de Germán, del director, y la madre pertenecían al movimiento 22 de agosto, que era una escisión del ERP, y en la casa de la familia, en el sótano, estuvo cautivo un empresario durante 67 días. Ese empresario no tenía ninguna ligazón puntual con 1976, digamos, con la naciente dictadura militar, pero un secuestro para recaudatorio. Que ni siquiera era el dueño de la empresa, era el gerente general. Claro, un ingeniero industrial que, tenía un cargo jerárquico, pero no mucho más que eso. Y entonces, al padre lo desaparecen poco después de que lo liberan todo esto se sabe en los primeros días, en los primeros minutos de la película, pero lo interesante es que el director va a entrevistar al hijo y a los nietos del empresario para que ellos cuenten, digamos, cómo vivieron esos hechos. De hecho, los nietos estaban en el auto el día que los secuestran, porque el abuelo estaba llevando a los nietos al colegio, y bueno, es escuchar, digamos, a la víctima del accionar de tu propio padre. Algo que en el mundo de los 70, de guerrilla, dictadura, represión, nadie escucha la otra campana, digamos. Y en este momento nadie escucha porque todo está, muy... Sí, igual yo creo que está bueno el approach, pero a la vez la película, a ver, lo que a mí me pareció interesante es que es interesante cómo ese diálogo buscado por el si querés, el hijo del desaparecido que secuestró al padre del quien entrevista, va con un approach así, muy de quiero conocer tu historia, que me cuentes cómo la viste, y me da la impresión que no se da la contraparte, que los entrevistados no parecen muy interesados, ni muy preocupados, ni demasiado les chupa medio un huevo que su padre haya desaparecido, digamos, como donde yo siento que
la búsqueda de diálogo de parte del director se encuentra con una especie de, ok, te cuento mi historia, pero me interesa muy poco saber de la tuya, digamos. Como pone mucho más, como algo mucho más... Está bien, después se puede discutir en otras circunstancias quién empezó, no sé, eso una vez como discutir Palestina e Israel, ¿viste? ¿Quién estuvo primero? La pregunta es, el tipo dice, bueno, básicamente es, si tu padre desapareció, medio que se joda, ¿no? Como fue hay una respuesta un poco ahí, como, el problema es que a mi viejo lo secuestraron 2 meses. Ok, sí, pero... Me parece que la empatía también tiene que venir del otro lado. Donde yo siento que ahí sí se compara un poco con los discursos actuales, donde es medio un no hablamos, no queremos tampoco lidiar con ciertas cosas y entregar también el lugar de nosotros nos hicieron pasar un mal momento. No sé, hay algo como... Sí, la figura del hijo del empresario es bastante poco empática. Eso digo, y de hecho, en un momento, y está bueno que lo haya incluido, dice, vos me vas a respetar mi punto de vista cuando hagas el montaje, la edición. Bueno, eso está bien. Claro, porque el tipo sabe que, bueno, que puede haber recortes, manipulaciones, y la verdad que es bastante honesta. Pero hay un momento que le dice, a mí la verdad los derechos humanos, ¿cómo es? Los derechos humanos de tu viejo me chupan huevo o algo así, yo en ese momento hubiera dicho, como, no, la peli me gusta porque es bastante va a zonas que decís, bueno, ok, no sé para dónde va a disparar esto. No, y a lo que voy es que el enfoque o la forma de acercarse a estas historias de vida, que hay decenas de documentales de la Cuarta Vía del Inca, ¿no? Dedicado a esto, a mi familia, el de que desapareció, al que lo persiguieron, el que fue hijo, el que es hijo, nieto de montoneros, el que... Pero yo no conozco mucho con la sinceridad, apertura, valentía que tiene Scelto de ir a escuchar a otra campana y bancarse también estas respuestas un poco... fuera de lugar, un poco bruscas y rudas y poco empáticas. Así que nada. Después tiene algunos aportes interesantes de imágenes y de. Sí, están las imágenes del operativo, archivos. O sea, no solo entrevistas. No, hay un buen contexto. Casuales y formales, quiero decir, hay como una buena puesta en escena. Digo, hay otra peli que a mí me interesó, con sus reparos y con sus dudas, que hablando de esto de la cosa formal del documental, es Las Almas. Ajá. Que ahora se me fue el título de la directora, es la ópera prima. Sí. Es una película que... Laura Basombrío, una directora salteña. Es una película difícil de explicar un poco sobre qué es. Es sobre una familia, sobre una mujer de Salta que vivió como una difícil vida familiar, un padre violento, la madre murió, una serie de cosas. No sabría decir exactamente qué otra particularidad tenía la historia, más que nada es la dureza pasa por ahí, pero lo que tiene más llamativo es que visualmente es muy impactante. Sí. Es una película que casi demasiado, como sí, casi a veces estás al borde del preciosismo, de un regodeo casi en las imágenes, en los sonidos y en los ángulos de cámara y los focos y los fueras de foco. Claro, sería el típico documental en otro contexto, ¿no? Como observacional de una comunidad que vos vas al altiplano salteño y filmás, esta es una comunidad de 100 habitantes y mostrás, no sé qué, la radio local y el... Pero le da una dimensión, una cosa con imágenes nocturnas, estos encuadres, la pantalla recontra ancha, y un diseño de música y sonido. Y bueno, gran parte de la película son planos de las locaciones y la voz de ella en off. De ella en off. ¿Es solo ella la que habla? No, sí. Hay pero casi todo es esta señora Quispe, ¿no? Sí, hay conversaciones casuales y situaciones del pueblo y qué sé yo, pero en general lo que ves es como una especie de una voz en off, en un tono muy bajo, muy susurrado, que de hecho necesita subtítulos en castellano, por lo bajito que está, lo que habla, no porque hable mal o raro. No, pero usa como momento palabras sí, que... tiene una pronunciación un poco medio cerrada, pero es muy impresionante y me chequeé el director de fotografía, no es una persona que tenga demasiada experiencia, y que yo dije, Marcos Rostagno, sí. Y el sonido y la música, que es de la misma persona, es Lucas Palle.
en general nosotros no nombramos mucho a los técnicos, pero me parece que está muy bien que lo hagamos porque hay algo muy deslumbrante. Muy impresionante, no es muy común, igual con el reparo de que puede ser too much, digamos, por momentos decís, ok, bueno, acá se agrandó Chacarita, ¿no? Como diciendo, bueno, flaco, tranqui. Pero tiene toda una cosa que va de lo realista, ¿no? La cosa de la Pachamama, las tradiciones, a una cosa medio entre surrealista, muy como alucinatoria, ¿no? Uno dice, bueno, estos son planos de, no sé, una película de Lynch y no sé qué, ¿viste? La otra película que está en competencia internacional, que esta está bien internacional y que es argentina también. Perdón, las tres, ahora que estoy pensando las tres, porque una ya hablábamos que es Elena Sabe, estaba en competencia internacional. Esta que acabamos de decir, y la de Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang. O sea, las tres películas argentinas en competencia internacional son de directoras mujeres. Sí, eso fue una de las cosas que me llamó la atención cuando hicimos se anunció la programación. La peli de Cecilia no es visualmente demasiado rica, es más bien lo contrario, es una peli como más puesta en las experiencias de los personajes y las situaciones y lo que atraviesa la protagonista, no pasa por lo visual. Y es una película que habla de dos cosas a la vez, digamos, en algún punto en términos generales habla de la violencia de género, el machismo y cierta misoginia en la cultura asiática o la que han tenido que sufrir las mujeres coreanas, tanto de parte de el ejército japonés, ahora voy con eso, y también de parte de las propias familias, porque está la historia de la protagonista y por lo que se deja entrever el padre un poco bastante violento con la madre. Pero la protagonista es una chica que hace un casting para una película, da la impresión, o la forma en la que está presentada la película, que Cecilia Kang, que es la directora, estaba haciendo un casting para hacer una película sobre lo que se llaman las comfort women, que eran las mujeres no solo coreanas, pero en general de ejércitos asiáticos como dominados por los japoneses, que tenían como esclavas sexuales. Exacto. Que utilizaban los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hubo una película en el Bafisi de este año sobre ese tema que se llamaba Education Educación y Nacionalismo, que era un poco, cómo se trataba de... En los libros de historia, qué sé yo, de censurar toda esa faceta del ejército japonés invasor. Sí, entonces donde va mezclando, la chica esta empieza como a interpretar cartas, a leer cartas, hace un casting para lo que uno imagina ahí era una adaptación de un cine más clásico, de una película sobre ese tipo de cosas. No sé si esto es un juego o es real. Y la película sigue a una de estas chicas que se presenta en el casting a lo largo de su vida, mientras sigue ensayando los textos de esta chica. De hecho, en un momento ensaya con Julio Chávez y él le empieza a hablar del tema. Y bueno, después viaja a Corea y hay una serie de encuentros y ese encuentro. Sí, está bueno también el tema junta las dos cosas. Junta las dos cosas. Lo histórico y lo actual. Sí, y cuestiones que tienen que ver también con la dinámica de la comunidad acá y la tentación de volver. El hermano de la protagonista se va a vivir a Corea. Ella viaja y bueno, la sensación un poco también de que está bastante bien contada de sororidad y empatía con algunas situaciones y cierto desagrado o distancia generacional, como diciendo mi madre, ¿no? Porque acá hay mucho de la relación madre-hija. Mi madre es también un poco ploma con toda su tragedia y su historia con los hombres, y bueno, como la nueva generación trata de trascender eso sin dejar de interesarse por todo lo que pasa. Es como la diferencia generacional entre mujeres que hace 40, 50 años más... vienen ocultando, hay mucho de ocultamiento, ¿no? Hay algo más de ahí ocultamiento, como no animarse socialmente a denunciar o admitir o a decir, y esto no son la comunidad coreana, digo, en todos lados. Claro. Hombres, pero sí con la fuerza, digamos, de la Marea Verde, que eso, digamos, como la escuchan a las madres y tratan, por un lado, no repetir, y otro lado de decir, bueno, hay que animarse, contar y lidiar con eso. Sí. Sí, me parece la peli es un poco caótica, desarmada, como que va y viene entre distintas cosas, pero me parece que el eje está bueno, y el lugar en el que logra conectar una historia familiar de alguien que tiene una vida, qué sé yo, no particularmente relevante,
Sí, pero que yo su vida. Eso es lo que yo siempre tiendo a criticar de las películas, los documentales, que es como, te cuento cómo me llevo con mi papá y un tema tuyo, ¿viste? Hablar en terapia, no hagas una película necesariamente, pero lo conecta con una historia que nos interesa a todos, que tiene que ver con algo más social, más cultural, y ahí me parece que aporta eso. Y me parece que podemos ligarla también con otro documental de personaje, que es Elda y los monstruos, la nueva película de Nicolás Herzog, el director de Orquesta Roja y de Vuelo Nocturno. ¿Es documental? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, es un documental en esencia, pero con un protagonista tan histriónico y qué sé yo, y con amigues, digamos que de alguna manera actúan, hacen performances para la cámara, con lo cual se va transformando en algo ficcionalizado o ida y vuelta, digamos, entre director y protagonista. El protagonista se llama Diego de Tona, pero está como en un proceso de transición ahí con sus dudas. Es muy interesante una escena al principio que van a una radio a hacerle una entrevista y le dicen, bueno, ¿cómo te llamamos? ¿Diego o Elda? Y le dice, bueno, hoy me siento Elda, así que qué sé yo, pero bueno, ahí está también la contradicción y el proceso de transición de un personaje que es varón en principio, así nació, qué sé yo, pero en un momento se maquilla, se viste de mujer, sale al escenario y se transforma. Realmente es una personalidad no solo en el escenario, también como en su vida real tiene como esta Elda, es Elda por un momento. Claro. La película está buena como en el punto en el que trata de no encontrar ni a él ni a los otros personajes o a alguno de los otros como una definición, ¿no? Son personajes que están en esa transición y claro, un día se siente él, un día se siente ¿Cómo Diego, te autopercibís o cómo va pasando cosas y no es que quiera encontrar una definición, sino que es como no sé si hay muchas películas de distintas generaciones, los directores, en el que se rompe con esta cosa de la cuestión binaria, digamos, ¿no? Y es algo que antes era como solo de los documentales militantes sobre el tema o feministas o de cosas, en cualquier tipo y ahora está completamente algo que, bueno, quizás para nuestra generación sigue siendo una rareza o algo, acá está como muy incorporado y muy naturalizado. Sí, aparte lo que me llamó la atención es que tiene una muy buena banda, me parece muy bien lo y que buena hace voz. Elda. Tiene buena voz, tiene un estilo así, obviamente medio previsiblemente tomando en cuenta una cosa medio glam rock, medio Bowie de los 70, los atuendos, el look y lo que como suena la banda, y no está nada mal. No. Quería buscar discos pero no encontré. A ver si alguno escucha esto de la película y me avisa, me gustaría chequear un poco. Después la película tiene como otras zonas más ligado a lo religioso, pero a esos santos. Creo que van a una especie de procesión de una chica trans que fue, claro, y que su figura se transformó en una especie de santo. La muda era o algo así. La muda, exactamente, la muda. Y buena parte son las conversaciones de él con su grupito, ¿no? Como que por ahí pasa buena parte de la película, como ir escuchando lo que les va pasando, sus vidas, sus sensaciones, sus conflictos. Me gustó bastante. Es una película como bastante fluida y ligera para ese tipo de cosas. Están ahí las contradicciones y los traumas y las cuestiones no resueltas o cuestiones de la identidad o lo que sea, pero nunca trabajado desde un lugar de la culpa o la incomprensión de la sociedad, sino como que, bueno, es una búsqueda permanente de la identidad, y esa identidad va mutando y te vas autopercibiendo y enfrentando al mundo desde las distintas maneras de... Hay otras pelis también, ahora que lo vamos viendo también, que tienen que ver con esta cosa, son documentales, pero a la vez un poco ficciones de sí mismas. Dos, creo que podemos hablar, son El Castillo y Las Cosas Indefinidas. El Castillo es a todas luces un documental, es una historia sobre una madre y una hija que heredaron porque la señora era la que cuidaba la empleada doméstica de la casa de una señora, claro, supongo que millonaria, que tenía un castillo, una casa muy grande y muy vieja en la zona de Lobos. Esta mujer murió y le dejó la casa a su empleada doméstica, no a su familia, que también es parte del pack y aparece en la película.
Y la mujer vive ahí con la hija un poco que ya está medio cansada de estar ahí, la mujer se dedica a limpiar un poco la zona y la casa, no lidian con si lo quieren alquilar a los turistas o no, un montón de cosas. Sí, hay un gran deterioro y degradación edilicia. El conflicto entre ellas dos pasa porque la hija, que es más joven y le gusta la ciudad, le gustan los autos de carrera, quiere manejar, también LGBT ella, quiere irse, ¿no? Y irse implica dejar a la madre sola ahí. Pero la película, más allá del cuento o la historia, está contada, musicalizada y la forma que está puestas las escenas, tienen un clima muy de ficción, ¿no? Como armadas para la película. Se nota. También al borde, que actúan y al borde también, como pasaba con Las Almas, de cierto preciosismo visual. Hay unos planos ahí de las habitaciones. Me parece más como de melodrama de gótico de los 40, ¿no? Porque hay una música y muestran, es un castillo, una casa medio particular, entonces está puesto de un lugar así como si estuvieras viendo Rebeca, ¿no? Como una cosa medio así, y eso se rompe con cierta cosa medio costumbrista, que es cuando irrumpe la familia, digamos, ¿no? Esa escena es muy intensa. Como Los Dueños, como ese tipo de películas. Son como los hijos de verdad. Claro, a los que les robaron los que vienen a la casa como guests, digamos, como y les hacen que la quieren explotar económicamente. Algo que está prohibido por el testamento de la dueña. La mujer no permite vender, ¿no? No permite venderlo ni eso hacer... es importante en la película, porque no es que pueden venderlo. La mujer dijo que no quiere que lo vendan. No, pero también la tensión que hay entre los hijos, que si bien admiten y reconocen que la madre le dejó la casa a esta mujer, hay un racismo evidente y medio que no sé, y ella termina siendo como medio... No dijimos, la señora es como los originarios, digamos, ¿no? Clase media baja. Y genera esa cosa que vive en un castillo, que no es tuyo. Las quieren como aprovechar, o ver si pueden robarlo, ¿no? Quedarse con alguna cosa. En un punto también hay un límite, no sé si está puesto para la ficción o es la película. Es interesante esos giros, esos cambios. Me gusta mucho más esta película que la anterior que había hecho Benchimol, que a mí no me había gustado mucho, que también intentaba ficcionalizar El espanto. Una situación un poco más denigrante y un poco más, a mí me parece un poco más jodida. Esta a veces bordea ese espacio medio raro, pero me parece que tiene un cariño y una comprensión y un amor, no sé qué decir, con los personajes que, bueno, que en algún punto no estábamos chequeando si hay problemas de grabación. No hay problemas de grabación, está todo entero. Bueno, entonces, nada, como que me parece que la película logra atravesar ese límite entre lo ficcional y lo documental. No te digo sin fisuras, porque por momentos se nota que actúan las protagonistas, pero sí de una manera bastante simpática y querible. Buenísimo. Bueno, y después, si querés... las cosas indefinidas, habíamos dicho un poco. Las cosas indefinidas, los tonos mayores, son películas que nos parecieron bastante interesantes. No sé si vamos a llegar a tiempo de hablar de todas. Creo que las cosas indefinidas también mezclan un poco ficción y documental. Eso era la forma, queríamos conectarlo desde ese lugar. Porque es una directora interesante. María Paricio. Sí, María Paricio, la directora de Las Calles y de Sobre las Nubes. Que tiene también como esas películas de múltiples capas, que tiene, digamos, que combina una actriz muy, muy reconocida en Córdoba como Eva Bianco con el propio montajista de la película y pareja de la directora. Entonces es una película también sobre el cine dentro del cine, es un homenaje, es la cuestión del montaje, el uso del archivo. Desde una cuestión ética. Películas sobre ciegos, hay películas sobre un documentalista cordobés real que parece creo que se suicidó o se murió, ahora no me acuerdo, hace no mucho tiempo, al que se le dedica la película. Me parece Pablo Baur, murió en el 2019. El motivo, el disparador es como... me imagino muy documental, ¿no? Estamos haciendo una película, de golpe se muere uno de los que está en nuestro grupo y nos planteamos qué hacemos, ¿no? El conflicto entre nuestras vidas, porque el personaje de Babianco es un poco eso, ¿no? Es alguien que es una montadora de cine y en un momento se pregunta qué estoy haciendo con el cine y con mi vida, si esto pasa por acá,
lo que quiero hacer. En sentido de eso me pareció muy, muy bueno. Algunas zonas, como decías vos, son muchas cosas juntas a la vez. Hay una película que están haciendo sobre ciegos que queda medio desdibujada en algún lugar. Pero bueno, tiende a pasar cuando es estos documentales que tienden a irse por las ramas. Algunas partes son más interesantes que otras. Obviamente, para mí no está a la altura de sobre las nubes, que me parece una película mayor, de las grandes películas de cine argentino de los últimos años. Pero está planteada como una película menor ya desde la forma, pero está muy bien. Para mí sigue siendo una muy buena peli. Y los tonos mayores. Los tonos mayores es un coming of age, medio con un poquito fantástico, un poquito el pampero, diríamos. Tiene esa cosa de la geografía de Buenos Aires como un mapa que hay que recorrer para descubrir un poco un misterio que tiene que ver con... Y muy Moguillanqui dentro del mundo del pampero. Sí, pero... Y vos sabés que ella trabajó, ella fue productora Ingrid nunca lo sé, perdóname, no sé decir tu apellido. Pocropec. Y la película tiene como una cosa de una chica de 14 años que empieza como a escuchar sonidos que salen de un brazo metálico que tiene por un accidente que tuvo con su familia, y a partir de eso empieza a tratar de descifrar si le están hablando, dónde está saliendo, si es música, son sonidos, empieza a estudiar código Morse, empieza a ver trata de entender si le están diciendo como unos códigos de qué es lo que tiene que hacer, de dónde viene ese mensaje, y es una forma para mí como simpática y hasta emotiva de atravesar una etapa familiar, dolorosa, personal, el típico coming of age, ¿no? De 12, 13, pasar a tener una edad en la cual uno entiende el mundo de una manera un poco más compleja de lo que lo veía hasta cierto momento. Sí, incluso ahí aparece la relación con el padre, que está en su mundo, con sus propias historias. Hay un soldado que es experto en un pibe, con cripto, que es cadeta, que le ayuda con el tema del código Morse. Hay varias zonas que la película trabaja bastante bien, con bastante sensibilidad. Sí. Y bueno, estamos como llegando ya al final del final, ¿no? Al cierre del último episodio. ¿Y querés contar, Diego, alguna película que... O sea... La tapada. No sé si tapada, pero nosotros algunas películas que están en este festival las vimos en muestras anteriores. Y de hecho, en el podcast que hicimos con Manu Yáñez de Cannes, comentamos varias de esas películas, con lo cual podemos concentrarnos por ahí en algunas que hemos recuperado si quieren escuchar cosas sobre las películas que están acá, pero se vieron en Cannes, vayan a los otros anteriores, van a estar todos ahí, vamos a volver. Lo hicimos creo que solo por la de Kaurismäki, pero no vamos a volver. Igual yo no estuve en ese podcast, pero no tiene sentido repetir lo que ya se hizo. Sí, nos interesaba hablar de la película de Lanthimos, como lo hicimos otro día, porque era nueva. No llegamos por tiempo, porque recién la dan más tarde que cerramos a la película de Hamaguchi, que tenemos muchas ganas de verla, y la vamos a ver si no se cae el mundo dentro de un rato. Pero sí, a mí me pareció increíble en muchos sentidos, para bien, para mal, para todo, la película de La Bestia, de Bertrand Bonello, que es un director muy interesante dentro del cine francés, de esos tipos que hacen una mezcla entre ciencia ficción, terror, comedia, drama, películas de zombies, pero siempre como intelectualmente muy recargada. O sea, hace género, pero no género puro y duro, sino es un género siempre... Y películas muy mutantes internamente. Donde... Esta que se va a ser la que más. Sí, esta es increíble porque es una película de época, pero en la escena siguiente salta a la actualidad, los personajes van cambiando, o sea, son los mismos actores, pero lo podemos ver en una París inundada como si fuera Venecia, o lo podemos ver en una casa de muñecas, en una fábrica de muñecas, o lo podemos ver en una mansión actual. El tema de la paranoia, la violencia, hay algo de Lynch, de Cronenberg, que bebe de todos lados sin ningún tipo de prejuicio, preconcepto, el que dirán, ¿no? Bonello es un tipo al que algunos admiran y muchos odian por pretencioso, ambicioso y qué sé yo. A mí me hay gusta. momentos que la película se pasa de rosca, digamos, en términos, está basada en el 2044, en el cual a una mujer le hacen como limpiar el cerebro, y en ese
en ese operativo van apareciendo cosas de 1910, 1920 y cosas del 2014 que son, no sé si sabes si la misma vida o otras vidas, donde siempre se termina encontrando con una misma persona en distintas circunstancias y con una especie de amenaza, que es esta bestia del título, que ella cree que le va a pasar algo porque hay una bestia que la persigue. Bueno, y a la vez la propia historia de ella y de lo que va pasando va apareciendo en la película, eso, medio como un rompecabezas, ¿no? Como que todo el tiempo tenés que ordenar la película en tu cabeza para entender qué pasó. Y esto está Lea Seydoux, que aparte facilita cualquier visionado de cualquier cosa. Él es George McKay, que es un actor de 1917, un actor inglés que habla bastante bien francés, me sorprendió, que es el como novio, no novio, pareja, enemigo, potencial amenaza, porque en la película cuando pasa al 2014 cambian por completo la relación y los roles. La película que habla de un montón de cosas que ahora no vamos a ponernos a definir, pero sí, es una película con muchos elementos para agarrarse y creo que es de esas rarezas medio sci-fi que la gente ama o odia, ¿viste? Como, no sé, ahora se me fue aquella famosa un par que dieron en Cannes, los títulos no me van a salir, pero de esas que algunos las ven y salen maravillados y otros decimos o dicen que cuernos es lo que acabo de ver. Pero esa nos gustó mucho, para mí me gustó mucho, y creo que también otra que la mayoría de la gente hablé, nosotros coincidimos y mucha gente fuera del podcast, pero dentro del festival coincidió, es Kinra, que es la película peruana que está en la competencia oficial. Sí, a mí me pasó algo raro con eso porque escribí un texto como crítico hacia el festival por esta imposición de la FIAP, ¿no? De esta Federación de Productores que maneja, que da la clase A, la categoría de clase A los festivales, y que medio que presiona para que haya mucho estreno mundial, ¿no? Para que los festivales clase A tengan en su competencia internacional mucho estreno mundial. Entonces habíamos visto un par de películas en estreno mundial que eran bastante flojas. La película española, Animal Humano y alguna que otra más. Algunas tenemos diferencias, algunas no te gustan a vos, a mí sí, la mexicana por ejemplo a mí no me disgusta. No, pero esa no era estreno mundial, esa había estado en Morelia. A mí me gustó esa, pero había una portuguesa. La portuguesa es imposible. Entonces, en 2 días seguidos vimos la portuguesa y esta española italiana, Animal Humano. Entonces yo escribí ahí, entre comillas, ¿no? Desde el lugar que uno escribe, no le den tanta bola a la FIAF. No. Y al día siguiente de escribir eso, se da una película en estreno mundial, una película peruana que se llama Kinra. 2 horas 40 hablada en quechua y otras lenguas indígenas. Pero es que está muy bien, la película. Buena. Es una película que evidentemente debe haber sido rechazada por varios otros festivales, pero no solo en el contexto del cine peruano, sino en el contexto en general del cine latinoamericano, es un hallazgo. Entonces pedí como disculpas cuando escribí ese texto, diciendo, bueno, todo lo que dije en el otro texto, ahora, digamos, hay un hallazgo de los programadores. Sí, de todas maneras, igual creo que es un error esto del estreno mundial. Me parece que no tiene mucho sentido. No. Achata la aprobación en términos generales. En noviembre, además, que ya pasaron todos los festivales. Esta película es la excepción, porque siempre va a haber 2 o 3 películas que están muy bien igual, y uno dice, qué idiotas el resto de los festivales que no la vieron. Pero en general creo que es medio al tope. Para mí no tiene mucho sentido. Pero esta película, ahora no me acuerdo el nombre del director, es una ópera prima. Me tiene como algo de... Marco Panatonic. Algo de Lab Díaz, ¿viste? Me vas a acordar un poco al cine de Lab Díaz, me vas a acordar un poco a Pedro Costa y me vas a acordar también un poco al cine latinoamericano. Sí, a ese director también que pintaba muy bien, que era Oscar Catacora, que se murió tan joven. El de Huña y Pacha, digamos, una película peruana también, en el altiplano, hablado en quechua, digamos, todo hay un cine andino que se va desmarcando del cine urbano, limeño, o en Bolivia lo mismo. Los tonos, los tiempos, las relaciones, es un joven de una comunidad originaria que se va a vivir a Cusco, entiendo, si no de Cusco, va a la ciudad, busca trabajo, se encuentra con un amigo, alguna cosa muy ahí del laburo, después vuelve, está con la madre que sigue viviendo y trabajando y peleándose con el marido a los gritos en el pueblo o en la comunidad donde viven, y me parece que es esa transición de generaciones y de etapas, y muy de respeto a las lenguas, a las formas de comunicarse,
no a las tradiciones en un sentido folclórico, ¿no? No, Sino en eso es lo que me gusta, que muchas películas respetan las lenguas y cosas. Hay una mirada muy empática y cosas, pero no caen en el didactismo, el pintoresquismo, claro, de la corrección política, de que ahora queda bien hacer la película en quechua o lo que fuese. Me parece como que hay algo genuino, hay algo, el director es de Cusco, digamos, no es alguien que va al interior de Perú a filmar otra cosa. Para llevar a los festivales, digamos. Un poco también como la de René, Nader y Salavisa, Croura, que de hecho está acá, y la anterior, tiene algo, aunque esta es un poco más urbana, me parece que la peli está muy bien, dura 2 horas 40, es una peli demandante, no es la más sencilla del mundo. Ritmo lento. Lenta, pero bueno, no son las 9 horas y media de las 10. No, pero digo, la gente que la vio, espero que haya sido mucha, y no se fue, porque bueno, es estas películas que alguna gente se va, que cada uno tiene su opinión, se termina encontrando con una... Yo creo que podemos decir que fue uno de los descubrimientos de la competencia internacional y del festival en general. Quizás el descubrimiento. Probablemente. Así que bueno, cerramos el episodio y cerramos la saga de 5 entregas del podcast. Gracias a Movie, gracias Diego, gracias a Tommy, a Tomás Lera, nuestro editor. El apellido le debe dar una pista. Valía la pena agradecérselo. Y por supuesto gracias a los que nos acompañaron, que nos escribieron en redes sociales. Y el podcast queda, estas películas en muchos casos se van a estrenar, así que iremos... recordando dónde se puede encontrar. Un gran abrazo y hasta el próximo festival. Salga con un paraguas que está lloviendo. Abrazo. Adiós. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.